Como la repetición es la madre de la enseñanza, yo quiero que todas busquen en su hojita y leamos lo que es mujer verdadera. ¿Listas? Es aquella que vive apercibida de la presencia de Dios y su carácter es moldeado y dirigido por el Espíritu de Dios y su palabra. Como todas sabemos, la palabra de Dios es la revelación perfecta de la voluntad de Dios. Y por medio de ellas de la palabra conocemos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Por ella también conocemos la trágica historia de la caída, creación, caída y redención, que es la parte gloriosa. Conocemos también que Dios espera de nosotras. En Santiago 1:25 nosotras vemos que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Nosotras debemos de vivir apercibidas de la presencia de Dios y asimismo mirar atentamente lo que Él ha dicho. Nuestra tendencia natural es olvidar lo que debemos recordar y recordar lo que debemos olvidar. Debemos mirar a la palabra porque allí encontramos qué Dios quiere de nosotras, cómo Dios quiere que obremos y cómo Dios quiere que vivamos en consecuencia a la palabra para recibir la bienaventuranza que Él ha prometido. Vimos en la vida de Abigail lo que es una mujer llena de esa verdad, cómo cultivó un carácter verdadero y pudo reaccionar y actuar de la manera en que ella lo hizo. Hoy veremos a un grupo de mujeres de otra generación, completamente, en circunstancias diferentes, en entornos diferentes, con personalidades diferentes, pero todas con una misma similitud. La palabra de Dios era su estándar. Y siendo cada una de ellas el producto de la teología que creyeron y viviendo como recipientes de la redención y a la vez reflejo de la redención. Es increíble, a mí me gusta investigar muchas cosas de la Biblia. En la Biblia se mencionan unos 1226 nombres y 119 de ellos son mujeres. Las mismas son bien mencionadas tanto por sus virtudes como por sus defectos o por sus malas obras, lamentablemente. Pero Dios en su soberana voluntad ha dejado esos ejemplos, como vimos, para que nosotras aprendamos cómo Dios quiere que sus mujeres luzcan. Y además nos ha dejado plasmado esos ejemplos para que nosotras veamos el importante rol que Dios le ha dado a la mujer en esta gloriosa historia de la redención que cada una de nosotros vive y debe de modelar. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero debido a la caída, ese diseño quedó distorsionado, completamente distorsionado. Y el plan que Dios tenía para nosotras verdaderamente ha sido muy lastimado y muy deteriorado, tanto así que en la cultura judía como en la pagana, estas fueron utilizadas las mujeres como piezas de un ajedrez. Las movían de aquí a allá. Quizás Abigail fue dada en casamiento con un hombre, quizás el papá no sabía cómo era ese hombre, pero fue entregada a un hombre que resultó ser un necio. David, el rey Saúl, dio a David a Mical como mujer porque él dijo, la daré a aquel que mate a Goliat,
como David mató a Goliat, le dieron su trofeo, que era Mical. Y llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con situaciones muy parecidas a esas. Todo judío, oigan esto, daba gracias a Dios porque no había sido creado gentil, esclavo o mujer. O sea, ellos daban gracias a Dios por eso. Bueno, el testimonio de una mujer en esa época no era tomado en cuenta. La instrucción era para los hombres. Si el padre era un padre que se preocupaba de enseñar la ley a sus hijos como Dios ordenó en Deuteronomio, esa hija iba a aprender esa verdad. Pero si no se le enseñaban, ella tenía que oír, lo que oía lo tenía que guardar en su corazón, pero no podían tener una enseñanza formal de la palabra. Tampoco era permitido que los hombres hablasen con las mujeres a menos que fueran sus familias. Por eso los discípulos quedan sorprendidos cuando encuentran a Jesús hablando con la mujer de Samaria, la mujer en el pozo. Pero venido Cristo a la tierra, me encanta eso. La palabra hecha carne dio preponderancia a las mujeres y las elevó a ese lugar de honor que Él tenía ideado desde antes de la fundación del mundo. Y es maravilloso cómo ver el trato tan caballeroso, tan gentil, tan amable que Jesucristo tuvo con cada una de las mujeres con las que tuvo contacto. Las mujeres, como dijo John Angel James, son la mayor influencia para bien o para mal que hay en la tierra. Eso ya Dios lo sabía. Y otro autor dice, que escribió La democracia en América, reconoció que la moral era el trabajo de la mujer. Hay otro escritor que no era cristiano, que se llamado Edward Gibson, era de los años 1700, era inglés. Él escribió un libro muy interesante que dice La declinación y la caída del Imperio Romano, pero que puede ser de cualquier imperio. Y una de las 5 razones que él expuso fue, oigan esto, el descuido de la dignidad y de la santidad del hogar. Y sobre quién recae en su gran mayoría la dignidad y la santidad de un hogar. ¿En quién? En nosotras las mujeres. Entonces, Proverbios 14:1, que me imagino que todo el mundo se lo conoce, ¿qué dice Proverbios 14:1? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Hermanas, Dios nos ha dado un tremendo privilegio, ser mujeres, pero a la vez también nos ha dado una gran responsabilidad. Y en esta época, como oramos al principio, donde todo se quiere redefinir, y el hombre es tan osado que quiere redefinir quién es Dios, si su palabra es verdad o no es verdad, si lo que Él ha dicho tiene validez para esta generación. Nosotras tenemos que ir a la ley y al testimonio para nosotros ver qué Dios quiere de nosotras como mujeres. Es una responsabilidad y un privilegio. Nosotras, cuando estamos edificando nuestros hogares, nuestros matrimonios, ¿saben qué estamos haciendo? La obra del reino de Dios. Estamos edificando las iglesias, las naciones, el reino de Dios en su magnitud universal. Entonces, como nosotras queremos ser mujeres verdaderas, hoy yo les voy a presentar unas mujeres que fueron realmente transformadas y vivieron para aquel que es glorioso, para ese Jesús glorioso. Y primeramente vamos a ver las mujeres que servían a Jesús. El título que les puse fue, porque ellas son recipientes de redención y a la vez reflejos de la redención. Estas mujeres redimidas, liberadas
y sanadas para una hermosa misión. ¿Saben cuál fue? Cuidar del cuerpo físico del Señor y de sus discípulos. En Lucas 8:1 vemos el relato que dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, nada más y nada menos, 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas más que le servían de sus bienes. Lo que quiero enfatizar hoy es esas 3 primeras mujeres. ¿Cómo a mí me hubiera gustado estar ahí? Quizás yo sé que por mi mal corazón o por mi infiel corazón, yo hubiera estado en el grupo de los que hubieran dicho, crucifícale, crucifícale. Pero cuando veo estas cosas, digo, ¿cómo me hubiera gustado poder ver al Señor y poderle servir como estas mujeres le sirvieron? Y aquí vemos a estas 3 mujeres, lo que se llama aquellos que están tras bastidores para que los que están al frente lleven la obra del ministerio. Estas hermosas mujeres, muestras vivientes del poder, de eso que nosotros cantamos, de ese poder de Jesús y de la misericordia del Señor. Ellas han sido dignificadas. Él las sacó de la degradación más profunda y de la servidumbre de sus pecados y las coloca en el servicio a Él. ¡Wow! Y en compañerismo con Él. Ellas, habiendo sido liberadas y sanadas, con gratitud y devoción, cuidan del Señor, de sus amigos, como dándose ellas mismas y sirviéndole con sus bienes. Es maravilloso ver que el Señor que creó todas las cosas y sin cual ninguna cosa puede subsistir, el creador de todo se deja servir por criaturas y criaturas que son precisamente mujeres. Esas mujeres que se tenían al menos. Qué humilde fue nuestro Señor Jesucristo, qué humilde y mucho más, todavía más humilde al ver cómo usa a las mujeres. De nuevo vemos aquí la palabra servicio, que es en el original diaconeo, es lo que hacen los diáconos. Es ministrar, es servir. Y algo muy interesante es que en los evangelios, cuando se usa el término les servían, se usa para referirse a las mujeres y a los ángeles cuando servían al Señor. O sea que a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de que así como los ángeles sirvieron al Señor y le ministraron cuando estuvo en la tierra, nosotras podemos servir al Señor con todo lo que nosotras somos y con todo lo que tenemos. Le servían implica también que sea una ayuda. Y aquí podemos ver nuevamente ese principio de la palabra de Dios de ayuda idónea. La palabra es ser, es ayudar, es servir, es colaborar, es animar, es ser la ayuda idónea de tu esposo principalmente, pero después de todos los que te rodean en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad. En este caso, para con el Señor Jesucristo. Vemos también que esa misma expresión de le servían se usa cuando el Señor sana a la suegra de Pedro de la fiebre. Inmediatamente la fiebre se fue, ella se levantó y le sirvió. La palabra bienes que se usa aquí son las cosas que nosotros tenemos, materiales, dinero, posesiones, terrenos, pero también pueden ser dones y talentos. Y la primera que vamos a ver
que pone esos dones y esos bienes al servicio de Jesucristo es María Magdalena, de la que fueron expulsados 7 demonios. Ustedes se imaginan qué cuadro o cómo debió haberse sentido esa mujer. Sola, excluida, marginada, señalada. No te juntes con ella. O sea, no, como si fuera una leprosa. Una vida de oscuridad, una vida de miseria, de vergüenza y de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ella era de la región de Magdala y de ahí viene su nombre. Y en Magdala había una fábrica de textiles y se cree que ella tenía algo que ver con esos textiles y por eso tenía esa posibilidad económica con la cual pudo ayudar al Señor. Ella es mencionada 14 veces en los evangelios, 8 de ellas junto a otras mujeres, pero apareciendo su nombre en primer lugar. Y siempre que ustedes vean en la Biblia alguien que se menciona en el primer lugar, es porque parecía que era la líder del grupo, la que se ocupaba de que todo ese servicio fuera bien hecho. También aparece 5 veces sola, y las mismas están relacionadas con la muerte y la resurrección de Cristo. Y una sola vez aparece su nombre detrás, porque se pone primero el nombre de María, la madre del Señor, y de su hermana, la hermana de María, la mujer de Cleofas, que era la tía de Jesús. María Magdalena fue de las últimas en alejarse de la cruz, pero es la primera que ve al Cristo resucitado. ¡Guay! ¡Qué emoción! O sea, tú ver, ser la primera que ve al Cristo resucitado. Ella cuando le pregunta al hortelano, ¿dónde has puesto el cuerpo del Señor? Creyendo que era el hortelano. Su amado Señor le dice María, la llama por su nombre y viendo que era su maestro, él la llama Raboni, que es mi gran maestro. Ella no le dice Rabí, maestro, sino Raboni, mi gran maestro. Es una expresión fuerte para expresar ese amor que esa mujer tenía por aquel que la había liberado de esa esclavitud y de esa oscuridad. Las otras 2 que vamos a mencionar son Juana, la esposa de Chuza, y Susana. Veamos a Juana. Juana, su nombre significa Jehová ha mostrado favor o el Señor da generosamente. Oye, ella le hizo mucho honor a su nombre porque ella da generosamente para el sustento de Jesucristo. No sabemos si ella fue sanada, si fue liberada, no sabemos porque no se nos dice, pero sí sabemos que fue liberada de la condenación eterna, como nos liberaron a ustedes y a mí. Era la esposa de Chuza y era superintendente de Herodes, de la casa de Herodes, de la casa real. O sea que tenían acceso. Y es probable que ellos hubieran sido ministrados por Juan el Bautista, a quien precisamente Herodes, a petición de Herodías, su mujer, le mandó a cortar la cabeza. Entonces, imagínense ustedes lo que era hablar de Jesús en ese ambiente real, que a cualquiera le podía pasar cualquier cosa con una mujer como Herodías. Pero estas personas trabajaron ahí, sirvieron ahí, y Juana por gratitud sigue y sostiene al Señor. También encontramos a Juana al pie de la cruz. Su corazón debió haberse partido en 1000 pedazos al ver la vergüenza y agonía de su Señor, a quien ella sirvió con tanto amor. También fue aquella de las mujeres que fueron y compraron especies para ungir el cuerpo del Señor. ¿Y ustedes saben cuánto costaba eso? Eso era un precio incalculable en esa época, porque era de mucho valor esas especies. Pero ella no escatimó. En vida sirvió al Señor con sus bienes
y en muerte quiso darle una sepultura digna y un ungimiento hermoso a su Señor. En vida cuidó de él y también cuida de él en su muerte, en su muerte. Aquella a quien Dios le dio generosamente, ahora le devuelve generosamente y queriéndole ungir de manera honrosa. ¿Cuánta reverencia vemos en estas mujeres? ¡Cuánta reverencia! Juana también fue testigo de la tumba vacía. Ella, junto con las demás, escucha decir a los ángeles: no está aquí, ha resucitado. Uy, tanto María, la madre de Jesús, María Magdalena y ella misma fueron de los primeros testigos en ver que el Señor había resucitado. Se dan prisa y corren a donde los discípulos a darle la buena noticia de que el Señor había salido de la tumba, resucitado. El otro nombre es Susana, y Susana parece que era soltera. Su nombre deriva de un nombre hebreo que significa lirio blanco. Y me encantó ver la definición de este lirio blanco. Los lirios simbolizan en la cultura judía la inocencia, la pureza, la sencillez, el amor y la feminidad. Y yo me imagino esta mujer sirviendo al Señor y poniendo al máximo, viviendo hermosamente esa feminidad, sirviendo con ese amor y con esa pureza y con esa inocencia. ¿De qué fue sanada o salvada? Tampoco se nos dice, pero sí se nos dice que fue salva de la condenación eterna. ¿Qué nosotras aprendemos de este grupo de mujeres? Y en especial de estas 3 mujeres que Dios quiso dar a conocer como sus cuidadoras. Bueno, lo primero que vemos es que fueron agradecidas. Ellas no fueron como los leprosos cuando fueron sanados, que uno solo se devolvió a agradecerle. Uno solo. Estas mujeres fueron agradecidas. Ellas fueron objeto de sanación espiritual y física y ahora quieren darle al Señor todo lo que pueden de sus bienes y de ellas mismas. Dieron con liberalidad. Lo que de gracia recibieron, de gracia lo dieron y dieron muy abundantemente. Fueron muy abundantemente sus dádivas. Dieron alegremente, ¿saben por qué? Porque ellas entendieron que Dios ama a aquel que da alegremente. No escatimaron esfuerzo alguno. ¿Saben una cosa? Yo tuve el privilegio de ir a Israel y poder ver el trayecto que se hacía a través del desierto de Judea y de todos esos sitios. Yo me quedé maravillada porque todo me tomó sentido. La gente cuando iba de aldea en aldea, no habían hoteles, tenían que dormir en donde le cogiera la noche. En el día un calor increíble y en la noche un frío increíble también, pero además con el temor de que se te apareciera cualquier animal nocturno o que un bicho raro te picara. Pero esas mujeres no tuvieron reparos. Ellas fueron más allá de su zona de confort y de comodidad. Ellas no escatimaron sus esfuerzos. Iban en esta aldea, servían al Señor, le cocinaban, recogían todos sus motetes, como dicen, y iban a la otra aldea, abrían otra vez los asuntos, cocinaban, lavaban, fregaban y al otro día para otra aldea. No era nada fácil andar detrás del Señor, pero ellas lo hicieron. ¿Y qué nosotras hacemos por el Cristo que hoy está sentado en los cielos? Pregunto, ¿qué harás tú por Cristo? Tú adoras con todo tu ser al Señor Jesucristo. Tú adoras al Señor con todos los bienes que Él te ha dado. Tú das generosamente.
tú agradeces que te hayan perdonado y en base a ese perdón, tú, claro, nunca vamos a pagar el precio de nuestra redención, pero tú muestras con tus ofrendas al reino de Cristo que tú estás agradecida y tú se lo quieres demostrar a Dios, no solamente predicando el evangelio, sino también dando para que ese evangelio corra. ¿Tú ofrendas por deber o con alegría? ¿Qué esfuerzos tú haces por la obra de Cristo? ¿Tú procuras aquellas cosas, aquellos servicios que te sacan de tu zona de confort? O tú, ay no, yo estoy muy cansada, eso es mucho esfuerzo. No, yo tengo otra cosa que hacer. ¿Tú estarías dispuesta a ir donde Él te envíe? Aunque quizás tenga que dormir en una camita que no sea muy cómoda. ¿Tú estás dispuesta? Evaluémonos, hermanas, y vayamos delante de Dios pidiéndole que nos conceda ser seguidoras tan impactantes como lo fueron María, Juana y como lo fue Susana. Pero vamos a encontrar a otra mujer que se llama Dorcas. Ella es redimida, reflejo de la redención por medio de sus buenas obras, resucitada para seguir cuidando del pueblo que Jesús compró y también como motivo de la conversión de muchos que vieron cómo ella fue resucitada. Dorcas es otro nombre hermoso, significa gacela y representa la belleza femenina. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, estamos hablando del diseño divino y todos estos nombres o muchos de esos nombres apuntan a ese diseño. ¿Es hermosa coincidencia? No, es Dios soberanamente trayendo todo esto para que nosotras estemos más atadas a la verdad bíblica. El nombre en el idioma hebreo significa Tabita, pero a ella le decían Dorcas porque donde ella vivía, que era en Jope, había una fuerte influencia griega. No se nos dice si era casada, si era viuda, no se nos dice nada de ella, pero ella entra en lo que nosotros conocemos, el período de la iglesia primitiva. En el capítulo de Hechos 9, es interesante ver que en ese mismo capítulo se nos narra la conversión de Saulo. Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos. También se nos narra la sanación de Eneas, un hombre que tenía 8 años acostado en una cama paralítico, y Pedro lo sana en el nombre de Jesucristo. Viendo semejante cosa, los de Lida y Sarón se convierten. Miren cuántas cosas estaban sucediendo a causa del nombre de Jesucristo. E inmediatamente vemos algo aún más extraordinario. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Los discípulos, al oír que Pedro estaba en Lida, un lugar que no estaba lejano de Jope, lo llaman. Pedro, ven, tenemos un problema aquí con una mujer que le están llorando muchísimo. Pedro llega y se encuentra con el funeral de esta noble mujer. Él es rodeado por un grupo de mujeres quienes llorando les muestran, mira las túnicas que ella hacía para las viudas del Señor. Mira qué hermosos vestidos. Sacando a todos, Pedro se arrodilla y ora sobre el cuerpo de ella y dice, Tabita, levántate. Recordemos cómo el Señor Jesucristo le dijo a la niña, Talita cumin, levántate. Así mismo hizo Pedro, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, ve a Pedro, esta se levanta y él la presenta a los santos y a las viudas que estaban allí
Y de nuevo sucede otro milagro. No solamente que las resucitaron, sino que quienes vieron eso, ¡wow!, se convierten porque dicen, esto es un milagro grandioso. Esta discípula, con su dinero y con su don, hizo un gran impacto en su comunidad. En una traducción dice que ella se esmeraba en buenas obras, en esas buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotras anduviésemos en ella. Dorcas, cual hechura de Dios, cual poema de Dios, ¿saben qué hizo? Cogió hilo y aguja y comenzó a hacer creaciones hermosas para vestir a esas viudas del Señor. Y asimismo tomó de sus bienes, de sus bolsillos, y ofrendaba para los pobres, para los huérfanos, para aquellos que Dios dice que es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. No es de extrañar que una persona como ella fuera una pérdida muy grande para su iglesia. Es cierto que nadie es indispensable y que Dios va a llevar su obra con nosotros y nosotros procuremos quererla hacer para que, ¿verdad?, podamos recibir esa alabanza del Señor de bien, buen siervo fiel, pero nadie es indispensable. Pero lo cierto es que esa mujer fue muy llorada por su iglesia, muy llorada. ¡Wow! Él la escogió para una labor y un ministerio específico dentro de su reino, como a ti y a mí nos han escogido también. ¿Y sabes cuál es mi exhortación? Procura hacerlo. Procura hacerlo, porque si Dios te llamó para hacer algo, hazlo. No te pierdas ese privilegio. Puede ser que sea una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Esta hermosa Gacela se esmeraba en hacer esas buenas obras. Y esa palabra esmerar explica la gracia interior que esa mujer tenía, que se manifestaba en esa bondad exterior con la cual ella obraba. Y nuevamente lo que vemos aquí es teología en acción. Teología en acción. Ella entendió quién fue el Dios que la salvó. Ella entendió que inmediatamente debía de ser como su Señor Jesucristo y hizo lo que tenía que hacer. Teología en acción. Dorcas fue un instrumento en las manos de un Dios extraordinario. Ella era una persona ordinaria. Nosotras todas aquí somos personas ordinarias, pero fue usada para llevar mucho bien a muchos. De seguro que nosotras no vamos a experimentar una resurrección ahora mismo. Sí vamos a experimentar la resurrección venidera. Pero, pregunto, si tú faltaras en tu iglesia, ¿se notaría tu ausencia? ¿Lo notarían? Porque esas buenas obras, ese servicio fiel que tú has brindado o dejado de brindar, ¿se nota o se fue y no pasó nada? ¿Cómo tú sirves en tu iglesia? ¿Tú le impactas? Haces buenas obras por el bien de los demás, no para que te vean los demás, sino de buen corazón para agradar a tu Señor y cuidar de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hoy no vemos a Cristo, pero vemos su cuerpo, que somos nosotras, la iglesia. Y así como Dorcas cuidó, así debemos cuidarlo nosotros. ¿Tú usas tus bienes y tus dones para el bien de otros? ¿Se puede decir de nosotras que vivimos la teología que nosotras creemos? Son preguntas incisivas, pero muy pertinentes que nos la hagamos en esta época donde todo es tan superficial. ¿Tú te das sacrificialmente al pueblo del Señor? ¿Te interesas por las viudas y los más desfavorecidos? Pregúntatelo, hermana. Pregúntatelo. La tercera persona que vamos a ver es Lidia, que fue redimida, fue una oidora atenta de la palabra de Dios
y un instrumento de Dios para hospedar, sustentar a los discípulos, poniendo sus bienes y su casa para la expansión del reino. No sé si ven el hilo conector, cuidando a Cristo, cuidando a su iglesia, expandiendo su reino. El nombre de Lidia significa curvatura y también para los griegos significaba aquel que viene o aquella que viene de Lidia. Y esa era una región en Asia Central y allí había una ciudad que se llamaba Tiatira, una colonia macedonia famosa por sus tinturas púrpuras y sus telas teñidas, lo cual era una cosa de un valor que solamente los reyes podían pagarlo. De hecho, las vestiduras reales eran de color púrpura y escarlata, porque era un trabajo muy fino y muy arduo para hacer esas telas. Pero ella tenía ese negocio. Ella era vendedora de púrpura, o sea que ahí sí había dinero, mucho dinero. Lidia era una prosélita judía. Una prosélita judía era una persona que se identificaba con la fe judía, pero no era cristiana todavía. Ella se convierte al cristianismo cuando oye a Pablo predicar a esas mujeres que estaban sentadas en el río, porque era costumbre que las mujeres fueran a la orilla del río a orar. Parece que ahí no había sinagoga y Pablo se va a donde están las mujeres y comienza a predicar. Y entonces Dios le hable el entendimiento a esta mujer para que oiga las palabras de Pablo. Pablo no iba para allá. Pablo no iba para allá. Pablo quería ir a otro lugar, a las regiones de Misia y de Bitinia. Pero ¿saben qué? El Espíritu no se lo permitió. Tenía que ir allá para que Lidia oyera la palabra de Dios y se convirtiera. Quizás hoy tú estás aquí, invitada, no conoces al Señor. Pues mira, eso no fue coincidencia. Quizás tú ibas para otro sitio y viniste aquí providencialmente. Hoy tú estás oyendo de lo que es ser una mujer verdadera. Hoy tú estás oyendo de lo que es el Evangelio. Hoy quizás puede ser el día de tu salvación. Lidia escucha a Pablo y se convierte. E inmediatamente se convierte. Ella pone su casa al servicio de esos discípulos. Vengan a mi casa. Ustedes saben lo que lleva el Señor y un grupo de hombres. Vengan a mi casa, que les voy a dar alojamiento, comida. Había que buscar agua al pozo. Todo lo que implicaba en aquella época recibir huéspedes. Y ella le ruega a Pablo que se quede en su casa. Y aquí vemos un hermoso ejemplo de la hospitalidad. Ella también toma riesgos por tener a Pablo en su casa. Porque recuerden que cuando ellos le predican el evangelio y le tumban el negocio a la muchacha que le sacaron el demonio y el espíritu de adivinación se fue. Y ya tú sabes, le quitaron el negocio al hombre. ¿Y a dónde mandan a Pablo? A la cárcel. Los magistrados, luego de darle todos los golpes que le dieron, le piden que se vaya de la ciudad. ¿Y a dónde ustedes creen que fue Pablo? A la casa de Lidia. En una situación así, quizás muchos hubieran cerrado su casa, pero no nuestra amiga Lidia. Lidia fue una mujer fiel y en la casa de Lidia se hizo lo que se llama casa de Dios y puerta del cielo. Quizás en la casa de Lidia se fundó la iglesia de Filipos. Qué privilegio tan grande tuvo esta mujer. De nuevo, evaluemos nuestros corazones. Somos hospitalarias. Bueno, aquí hay un gran número de mujeres hospitalarias, pero se los pregunto a las demás, incluyéndome a mí. ¿Somos hospitalarias? ¿Estamos dispuestas a asumir riesgos por el reino de Dios? ¿Estamos dispuestas a eso? Oí decir a una persona que los tiempos que estamos viviendo
nos van a llevar a ver quién es el verdadero cristiano. Porque no está muy lejos que decir que tú eres cristiana y vivir en consecuencia a eso, quizá te pueda costar tu trabajo, tus amistades, te puede costar muchas cosas. Y en muchos países del mundo cuesta la vida y cárcel. Nosotras estamos dispuestas a eso. Están atentos nuestros oídos cuando se nos predica la palabra de Dios como Lidia estuvo atenta. Y en cuanto a nuestro trabajo, ya sea en el colegio, en la universidad, en la oficina, en la casa, donde tú quieras, ¿tú lo haces con esmero y con diligencia? ¿Cómo se esmeraba esta mujer? ¿Cómo sirvió esta mujer? Queridas, en todas estas mujeres nosotras vemos una constante. Son tiempos diferentes, personalidades diferentes, salvadas de maneras diferentes, pero vemos una constante. Vivían en consecuencia con lo que creían sin importar lo que esto conllevara. Ellas se dieron primero a sí mismas y luego pusieron a la orden del Señor todo lo que tenían. No les reservaron nada a su Señor. Estas mujeres verdaderas son varios de los muchos ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Y Dios nos lo dejó por escrito, cada uno de esos ejemplos, para que nosotras, imitándolas, pongamos manos a la obra en esta gran historia de la redención, de la cual se nos ha dado el privilegio de ser partícipes. ¿Qué estamos esperando? Recordemos lo que dijimos al principio. La mujer es la mayor influencia sobre la tierra, para bien o para mal. Quizás tú no hagas el mal, pero si no estás haciendo el bien y eso que Dios te ha encomendado, estás haciendo el mal. No estás haciendo lo que tienes que hacer. El Señor hoy nos está llamando en medio de una generación perdida, perversa, torcida, donde el feminismo es rampante, aún dentro de nuestras iglesias, y nosotras tenemos que decir no a la ley y al testimonio, como hicieron estas hermosas mujeres. Nosotras, si no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos debilitando la vida de los que nos rodean en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad. Hoy el Señor nos está llamando a través del ejemplo de todas estas mujeres. Y yo las invito a que todas unidas hagamos el firme compromiso de pararnos como un estandarte donde podamos decir, esta es la verdadera feminidad, la feminidad bíblica. Y que en aquel día, por todos esos esfuerzos, por todos esos inconvenientes, porque sabemos que no es fácil decir, así dice el Señor, nosotras oigamos las palabras más dulces que todo creyente quiere oír. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dios bendiga su palabra.